Hola, buenas tardes barra buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si sois de España o de dónde sois, pero aquí ha cambiado la hora, ¿vale? O sea que ayer a esta misma hora eran las 7 y hoy son las 8, ¿vale? Lo digo porque a mí llevo un día hoy loco yo con eso. Porque además todos los dispositivos móviles que tengo han cambiado solos, obviamente, menos los que son analógicos de verdad. Entonces, un caos, un caos. O sea, ayer estábamos en el CET, ¿no? Central European Time, y hoy estamos en el Central European Summertime, ¿no? Si lo tengo bien entendido, CEST. Si sois nuevos aquí en el canal de Twitch, os cuento. Básicamente llevamos unos días, uno de los proyectos que estoy tratando de hacer aquí en Twitch es el tema de los reportajes de investigación en directo, ¿vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado muchas veces cómo hago los reportajes, el proceso que sigo. Entonces, una de las cosas que pensé es ¿por qué no hacerlo sobre un tema aquí en directo en Twitch? Entonces, eso estamos haciendo. Empezamos con el tema de Colonia Dignidad. Hicimos como un primer directo aquí en el canal, básicamente buscando información, que ese es el primer paso que al menos yo sigo a la hora de tocar un tema. Buscar la información, qué se ha dicho sobre ese tema, qué no se ha dicho, básicamente conocer un poco la historia de manera general. Y luego, otra cosa que hago, digamos, el siguiente paso es ver qué personas, ¿no? Que en la primaria nos enseñaban, ¿no? Que lo del tema de las fuentes primarias, ¿no? Digamos. Pues eso, gente que ya haya vivido el problema y me lo pueda contar, digamos, de primera mano. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Yo espero que os parezca interesante. El tema, el por qué he elegido Colonia Dignidad en ese caso es porque es un grupo, digamos, que ya se ha extinguido, ¿no? O sea, digamos que cuando toco temas rollo el Palmar de Troya, la Iglesia Palmariana o el Aya Mastery Academy y tal, son grupos, son sectas que digamos que siguen vigentes al día de hoy. Entonces, muchas veces no se puede hablar con total claridad porque a la mínima pues te la juegas a que te presenten una denuncia o lo que sea. Tienes que ir todo el día con eufemismos. Entonces, eso con Colonia Dignidad, al menos espero, me lo ahorro, ¿vale? Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis conectando. Si os tenéis que ir o lo que sea, que sepáis que mañana estará colgado bien editado y tal en el canal de YouTube Tamayo Life, ¿vale? Tamayo Life. En teoría, si ponéis el comando YouTube, os saldrá. Y a partir de ahora, recordad, si ponéis el comando infiltrado, os dirá qué estamos haciendo en el directo de hoy, ¿vale? Eso sea hoy, mañana o el día que sea, ¿vale? Dicho eso, muchas gracias a todos y empezamos. Hoy viajamos a Chile, a un asentamiento de colonos alemanes, fundado en 1961 por Paul Schaffer, un ex miembro de las Juventudes Hitlerianas. Estoy hablando de Colonia Dignidad, una secta en la que sus adeptos vivían bajo un extraño sistema autoritario, donde además de un mínimo contacto con el exterior, Schaffer ordenaba la división de las familias y abusaba sexualmente de los niños. Conoceremos qué pasaba dentro de este pueblo durante años tan hermético, de la mano de Hernán, un adepto que vivió allí gran parte de su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Hernán? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes barra buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí Me- desde Chile, muy buenas tardes. Sí, ahí son las 2:30, ¿no? Me has comentado. No, las 3 ya, ¿no? Creo. Son las 3, pasadito las 3. Espera, que pregunto un momento. Uy, que me pregunto un momento a ver si nos escucha bien. ¿Puedes contar hasta 10, un segundo? Así miramos a ver el volumen, que esté todo correcto. Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en alemán. ¿Lo escucháis bien? Lo oímos un poco bajo. Espera, que te Muy suba un bien. poco más el volumen. Espera, Vi una Vale. serie de imágenes ahí que no tenía ningún audio. No sé si estoy bien. Yo te escucho bien. A ver, un Lo poco digo, más alto. las imágenes que se pasaron no estaban con audio. Al menos a mí no me Ah, llegó. vale. No, era como una presentación del tema, contando un poquito por encima, pero nada, muy resumido de qué es Colonia Dignidad. Pero bueno, ahora nos contarás. Espera, bajo un poco más la música, así. Vale. Cosas del directo. Eso de Twitch no es como la tele. Aquí, si hay algún fallo y tal, no pasa nada. Perfecto. ¿Vale? Vale.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Básicamente lo que estoy haciendo en el canal es hacer el proceso de reportajes de investigación en directo. Entonces eso de hoy no es como una entrevista cuando las hago en los reportajes. Yo ya he hablado previamente con la persona, ya sé más o menos lo que me va a contar y más o menos voy conduciendo el reportaje hacia aquello que la persona ya me había contado previamente. Esa vez no hemos hablado, es la primera vez que nos vemos, así es como el primer contacto, digamos, que tendría con una persona a la hora de hacer el reportaje. Así que, ¿te puedes hacer una breve presentación? Contar un poco quién eres. Bueno, en realidad el tema de Colonia Dignidad no da para breves presentaciones. Es una historia de 40 años de un grupo de 300, 350 personas que durante toda su estadía, y digo toda su estadía porque todavía sigue vigente gran parte del grupo, muchos quedaron en Chile y muchos se fueron también de vuelta a Alemania o se radicaron en otras partes de Chile. Y dentro de 40 años se hizo muy famoso. Famoso por dos cosas, por cosas muy buenas y por cosas muy malas. Y eso, lamentablemente, lo malo es lo que ha hecho noticia y lo que ha trascendido y lo que ha llevado a investigaciones judiciales, a incursiones de la policía, etcétera, etcétera. Y dentro de eso destaca el líder de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, la persona que fundó la Colonia Dignidad, la que tuvo la idea, la que reclutó gente, simpatizantes, adherentes en Alemania y después en Chile, y la que ideó todo lo que aquí había junto a un grupo de fieles seguidores y gente muy hábil, que tanto desde el punto de vista técnico como práctico hicieron visible todo lo que debía ser como Colonia Dignidad. Colonia Dignidad es un reducto, es una comunidad de alemanes en Chile, ubicada geográficamente a 400 kilómetros de la capital de Chile, Santiago, hacia el sur, y de la carretera principal, 40 kilómetros hacia la precordillera. O sea, era un lugar en ese tiempo mucho más alejado y mucho más aislado del resto del mundo que ahora. Obviamente ahora hay caminos, hay internet, hay todo eso. Que en el año 1900... Digo, ¿cómo llegaste tú a Colonia Dignidad? Yo llego el año 76, a la edad de 8 años, fui llevado por mi papá y mi abuelo a la colonia. ¿Pero tú eres alemán? No, yo soy chileno. Yo soy chileno, nacido en Chile, nacido en la ciudad de Talca, que llego a integrar el grupo el año 76. Vale, ¿y tu padre sí que era alemán, proveniente de Alemania No, o tampoco? no, Vale. yo desde el punto de vista sanguíneo, familiar, no tengo ningún lazo con los alemanes. Vale. ¿Y cómo llegaste a Colonia Dignidad? Me fueron a dejar, mi papá y mi abuelo me fueron a dejar porque ellos estaban buscando una estabilidad emocional y una estabilidad social para mí, porque en ese momento tenía una especie de inestabilidad emocional y social en mi propio hogar, porque se habían separado a mis papás y todo un tema. Entonces, de consultas, de entrevistas, de conversaciones, surgió la alternativa de la colonia para mí, un lugar donde yo supuestamente iba a ir a una especie de internado para aprender alemán, para aprender oficios, para estar inserto dentro de un grupo que me cuidaba, que me protegía y que me ayudaba. Vale, o sea, te dejaron ahí, digamos, para hacer un bien, digamos, pero ahora, con perspectiva, ¿tú crees que eso hizo bien o no? A ver, esa es una pregunta que me he hecho una y mil veces y todavía no tengo una respuesta, porque uno nunca sabe qué habría pasado en el caso de si yo no hubiese ido para allá. Pero creo que dentro de todos los seres humanos estamos expuestos a vivir experiencias positivas y experiencias negativas. Entonces, cada cual tiene que ahí desarrollar una capacidad de resiliencia para ver qué es lo que hace con lo malo. En definitiva, creo que mi estadía o mi pasada por la Colonia Dignidad tuvo tantos aspectos malos como aspectos positivos que hoy día sí rescato, me sirven y los trato de proyectar.
¿Cuántos tiempos tuviste en total, por curiosidad? No, no es que yo estuve todavía sigo estando, digamos, porque tengo participación patrimonial dentro de la figura administrativa, digamos, que es la colonia. Y también tengo muchos lazos emocionales y de amistades con gente que aún está ahí. De hecho, tengo mi departamento ahí en la colonia, así que cuando yo quiero voy y soy un colono más. Pero me independicé y tengo una actividad gastronómica fuera de la colonia, propia. Vale, pues vamos a hablar de los inicios, digamos, de los primeros años una vez te dejaron ahí, el primer año más o menos, ¿lo recuerdas? Sí, sí, claro, por supuesto lo recuerdo. Yo me demoré muchos años en tener en ver algún tipo de sentido de mi estadía ahí, porque yo a mí los alemanes no me simpatizaban para nada. Yo necesité mucho tiempo para encontrar algún sentido a estar ahí. Claro, pero se entiende porque yo llegué a la edad de 8 años a un lugar donde nadie hablaba mi idioma, donde las costumbres eran muy diferentes a las que yo conocía y donde no dejó de existir la familia. La familia, el abuelo, la abuelita, que sé yo, la hermana, que yo de alguna forma a lo que yo estaba habituado dejó de existir y fue reemplazado por un grupo de jóvenes todos mayores que yo, los cuales tenían su costumbre y hábitos bastante ya consolidados, digamos. Eso es uno de los temas que quería tocar, que el otro día cuando estábamos informando acerca del tema de Colonia Dignidad, una de las cosas que me llamó la atención era ese precisamente, que decía que el tema de la familia desaparecía y era como que Paul Schaffer era como el padre de todo el mundo, ¿no? Digamos, y toda la familia era la comunidad. Tus hermanos eran tus amigos prácticamente, ¿no? No tenías... si ahí en la colonia había un padre, no tenía más trato con su hijo que con el hijo del vecino, ¿no? Más o menos. Exactamente, yo creo que es más bizarro aún, porque el concepto de colonia no solamente se erradicó desde el punto de vista práctico, que no estaba el papá con la mamá y los hijos en una casa, sino también desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista psicológico, digamos, donde no había ningún tipo de demostración de padres a hijos, de hermanos, entre ellos ni mucho menos. O sea, aquí la familia fue reemplazada por la comunidad. El papá y la mamá fueron reemplazados por Paul Schaeffer. La hermana y el hermano fueron reemplazados por el grupo y por lo general siempre del mismo sexo, porque fuera de eliminar completamente el concepto y la existencia de la familia, se les inculcaba se nos inculcaba a nosotros que la comunidad era el bien superior y se separaba incluso por sexo. O sea, nosotros como jóvenes, yo, un niño de 8 años ingresado a la colonia unida, no tenía ninguna amiga, porque las amigas o las muchachas o las chicas estaban completamente en un lugar aislado de nosotros y no teníamos dónde o cómo interactuar con ellas. Y el sistema tampoco lo permitía, porque si yo el día de mañana me estaría empezando a enamorar de alguien, no tenía primero cómo llegar a ella, y si hubiese llegado a ella, alguien me habría acusado, o el sistema se habría hecho cargo de acusarme ante las respectivas autoridades, digamos, entre comillas, de mi grave falta. Entonces no existió la familia, no existía el concepto de familia, ni la familia física tampoco. Pero, ¿había alguna justificación a la hora digamos, de tener esa estructura, según Paul Schaffer? Paul Schaeffer supo inculcar en la mente, o insertar en la mente de sus seguidores el hecho, el pensamiento, el valor, que él nombraba así, que nosotros, el tema familiar solo eran cosas terrenales, cosas de la carne, que en realidad eso no importaba. Que el bien superior, que era la comunidad, era una comunidad de elegidos ante Dios, ¿no es cierto? Y eso al final era lo que importaba.
y para Dios no era importante la familia, porque si hubiese sido importante la familia, Jesús se habría casado, etcétera, etcétera. Y siempre todo, él tenía una particular forma de interpretar la Biblia y la Escritura Sagrada de tal forma que a él le justificaba todo lo que estaba haciendo. Vale, ¿y cuándo encontraste, digamos, tu lugar en Colonia? Porque has comentado eso, de que tardaste mucho en encontrar tu sentido ahí. ¿Cuál fue el final del sentido? O sea, yo le digo, el sentido de querer quedarme ahí. Durante muchos años yo quería irme de ahí. Obviamente las condiciones, las circunstancias no lo permitían, porque una vez que yo ingreso a la colonia, de ahí pierdo todo el contacto con el mundo exterior, con mi familia, con los que me dejaron, con los que era mi familia, con mi hermana, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá. Pierdo completamente durante muchos años. Después de un par de años, 4 o 5 años, empiezo a ver a mi abuelo una vez al año. Y eso durante otro par de años más. Después eran 2 veces al año. Y hasta que yo de alguna forma hasta que yo logré recuperar un poco el contacto con ellos, de cuando yo quisiera hablar con ellos o estar con ellos, de ahí pasaron fácil 15 años, 15, 18 años, hasta que yo volví a ser, digamos, normal, entre comillas. Porque, para que lo entienda, digamos, el funcionamiento de la colonia, por lo que he ido viendo, había como la gente que se había exiliado de Alemania, ¿no? Familiares de nazis, ¿no? Que al final, cuando terminó la guerra, se fueron a Chile. Luego también había gente chilena que, por lo que sea, entraba, ¿no? Como podría ser tu caso. Y también había gente adulta, ¿no? Por lo que entiendo. Y luego también había la tercera vertiente, digamos, que era el tema de los prisioneros políticos y todo eso, ¿no? Ya, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque, a ver, aquí no hay que hacer un batido, meter todos los conceptos en una licuadora y sacar la colonia de ahí. El tema, por ejemplo, el tema nazi, yo creo que en Alemania todo el mundo fue en algún momento nazi, cercano, más cercano o no tan cercano, pero las circunstancias obligaron a la gente de integrar ahí en algún tipo de actividad nazi. Yo en ningún momento, y eso se lo juro ante mis hijos, que es lo más sagrado que tengo, juro que yo nunca noté ningún tipo de actividad, ni pensamiento, ni dicho nada de nazi. Yo creo que catalogar a la colonia de nazi es un error, por lo menos una equivocación, ¿ya? Y lo otro es, como usted bien dice, son diferentes tipos de grupos. Primero son ese grupo fundador, los pioneros, persona común y corriente, que tenían todos en común que estaban buscando algún sentido a la vida. Así, por lo general, entendamos esto como un sentido religioso, valórico. Después de haber vivido lo que vivieron, de haber perdido a sus parientes, a sus familiares, de haber perdido su casa, de ser fugitivos, de haber sido desplazados, desarraigados de su patria, todos estaban buscando algo a qué atenerse, digamos, y Paul Schaeffer le ofrece la receta mágica para eso. Paul Schaeffer era un líder nato, una persona que sabía cautivar, una persona que sabía convencer. Y es por eso que es algo muy extraño, pero no menos notorio por eso. Es por eso que él recluta entre su gente de un simple trabajador, un almacenero, una persona, un albañil, un carpintero, hasta doctores y profesores, gente universitaria. Y a todos ellos lo convence. Y eso es lo que hasta el día de hoy me pregunto: ¿cómo es posible que gente tan ilustrada, tan informada y formada, cayese a los pies, rendido, entregado completamente a los caprichos de Paul Schaeffer? Y eso es una pregunta que hasta el día algún psicólogo me la tendrá que responder o ayudar a responderla. Pero es algo realmente muy llamativo. Y es algo que pasa por toda la historia de la colonia, que Paul Schaeffer, la figura de Paul Schaeffer, es tan fuerte
que logra incluso, y ahí llego al tercer tema suyo, meterse en las esferas del gobierno militar, que aquí en Chile es a partir del año 73, luego del golpe de Estado, ¿no es cierto? Yo podría decir sin ningún tapujo y sin ninguna exageración que en algún momento Paul Schaeffer dirigió Chile, en la sombra, obviamente, pero estaba muy involucrado en los quehaceres del gobierno de ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que un simple alemán, ni siquiera un alemán así como de mayor rango, importancia, no, un simple tipo que en realidad, si uno empieza a analizar un poco la historia de él, fue un fracasado en el aspecto personal, lleno de complejos. Perdió un ojo cuando era muy chico, perdió a su hermano, perdió a su mamá. Se dice incluso que habría sido hijo natural, ¿no es cierto? Entonces, y después, cuando se le brota, digamos, sus tendencias sexuales, ¿no es cierto?, es despedido, echado de los lugares de trabajo donde él estaba, por lo general siempre relacionados con instituciones religiosas, ¿no es cierto?, donde él daba prestaciones de servicio y asistencia a jóvenes. Entonces, es un tipo bastante interesante que, por lo débil que parece, uno fácilmente se engaña, pero fue un tipo brillante, entre comillas, para hacer todo lo que hizo y meterse e introducirse en las diferentes esferas de gobierno, de la administración pública, de los jueces, de los políticos, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese simple Schaeffer al final llegó a ser un todopoderoso que dirigió la mente y el alma de más de 350 alemanes y chilenos en la colonia. Ya que estamos hablando de él, ¿me puedes contar un poco la primera vez que lo viste a él, un poco las impresiones que te dio? O sea, cuando lo conociste. Bueno, cuando la primera vez que lo veo, yo no sé quién es, obviamente. O sea, uno ingresa a la colonia. Yo era un niño chico, 8 años, o sea, no más que eso. Eso era un niño más, o sea, o sea, yo mentiría si dijera la impresión tal o tal tenía de Schaeffer, ¿no? Paul Schaeffer era uno más de los tíos grandes que estaban al lado mío, sentados en una mesa y querían que yo tomara leche, que a mí me gustaba siempre tomar el té de mi abuelita y ahora tenía que tomar leche y comer un kuchen que no conocía tampoco, entonces era algo raro. Esta es la primera impresión que tengo, así como el flash del día 1. Y bueno, tú imagino, estuviste hasta el final de los días, ¿no? Schaeffer al final se fue de la colonia, ¿en qué año fue? Paul Schaeffer se fue exactamente el año 2007. ¿2007? Sí. Bien, miento, 97. Ah, vale. Porque murió en el 2005, ¿no? Si lo tengo bien entendido. Sí. Ah, vale. Entonces, durante... Murió en el 2010. Ah, vale. Durante 20 años... 2005 fue capturado. Ah, vale. Durante 20 años, entonces, tú tuviste relación con él, digamos, dentro de la colonia. Exactamente. ¿Y cómo era él, digamos, en la corta distancia? A ver, Paul Schaeffer tenía su o sea, el tipo, partamos de la base que fue un tipo omnipotente, o sea, lo que él decía era lo que se hacía, independientemente si no tenía razón o no, o si había argumentos poderosos en contra, igual se terminaba haciendo lo que él decía. Él era el gran responsable de todo lo que ahí pasaba, eso lo digo sin ninguna duda, sin restar absolutamente nada. Independientemente de que hubiese habido gente que le ayudaba a cumplir sus propósitos y sus ideas, él era la cúspide de la pirámide, no había nadie más sobre él, todo de ahí para abajo, ¿no es cierto? Y dentro de eso, yo creo que tuvo muchos aciertos, fue un líder indiscutible, ayudó a mucha gente, especialmente a la gente chilena. Lamentablemente traicionó a su propia gente, lamentablemente guió a sus más
fieles seguidores hacia el lado oscuro, y dentro de eso se cometieron muchas irregularidades y muchos delitos, se cometieron muchas injusticias, y lo peor de todo es que se cometieron injusticias con la propia gente, con la gente que lo siguió, con la gente que creyó en él, con la gente que hizo visible todo lo que él ideaba. Pero por curiosidad, digamos, para ir al tema de las cosas buenas que hacía, por ejemplo, ¿cuáles eran? No, yo creo que él tenía una visión bastante amplia de lo que quería hacer. Imagínense, ellos llegan en los años 60, primero en elegir el lugar donde se instalaron, un lugar espectacular, bonito, rodeado de un río, con recursos naturales propios, ¿no es cierto? Y ahí, dentro de ese lugar, convierte todo lo que se puede convertir en campo fértil, lo convierte en campo fértil. Llegaron a ser en algún momento 1000 hectáreas de cultivables, para cereales, para trigos, para todo tipo de granos, ¿no es cierto? Llegaron a tener mucha producción animal, producción forestal, cultivar bosques, etcétera, tener su propia planta de energía hidráulica, ¿no es cierto? Tener talleres de mantención, talleres técnicos, ¿no es cierto? Alta tecnología en ese momento, comparado con lo que había en Chile. Un aparato productivo impresionante, donde era prácticamente la colonia, la comunidad la colonia era autárquica en algún momento. O sea, todo lo producían, hasta el aceite, hasta en algún momento hacían incluso el jabón, las prendas de vestir, lo que uno llevaba puesto era confeccionado en los talleres de la villa, lo que uno comía se hacía en la panadería o en la cocina de la villa. El grano que se producía era el propio. Entonces, yo creo que lo único que necesitamos en algún momento fue comprar azúcar y el combustible de los vehículos. Más allá de eso no había nada más. Entonces, todo eso, haberlo hecho crecer o brotar en un lugar donde no había nada, es un mérito. Sin duda es un mérito. Y el producto de eso también, obviamente, sostenido, digamos, por la producción propia, se instaló un hospital. Dentro del grupo de los inmigrantes alemanes, del grupo de Paul Schaeffer, el grupo fundador, habían varias enfermeras, personas que se habían titulado recién y que habían trabajado poco en clínicas de Alemania o en hospitales alemanes y que llegaron a Chile y inmediatamente, a poco existir de la colonia, se dieron cuenta que necesitaba el entorno, la población rural de ese entonces, necesitaba mucha asistencia médica. Y ellos fueron los únicos que la podían brindar. Tanto así que uno de los primeros lugares rurales de Chile donde la mortalidad infantil llegó a cero fue precisamente el entorno de la colonia. Eso también es un mérito. Ahora, mucha gente dice, claro, pero ¿qué pasaba detrás? Que era una fachada. Yo no sé si era una fachada, que servía como fachada, sí, pero yo vi como los alemanes, como aquí en Chile se dice, sacaban la mugre trabajando, se esforzaban años sin remuneraciones, sin descanso, entregando su esfuerzo y su talento en beneficio de chilenos que no conocían prácticamente, a quienes solamente le tendían la mano por vocación cristiana. Y ese es un hecho, independientemente que detrás de eso el hospital y las instalaciones de la colonia hubiesen sido utilizadas para fines malos, digamos. O sea, ahí efectivamente se torturó gente, ahí efectivamente los propios colonos, y también me tocó a mí, fuimos sometidos a electroshock, ¿cómo se llama? Medicación forzada, ¿no es cierto?
Entonces tenía esa ¿cómo se llama? Esa bipolaridad con Doble todo el cara, ¿no? sistema de la... ¿Perdón? Doble cara, digo. La doble cara, exactamente. Entonces, eso es verdad, pero no por eso no existieron las cosas buenas, que lamentablemente las malas sobrepesaron al final, porque yo digo siempre, o sea, aquí había un vaso lleno de agua pura, pero lamentablemente con 2 gotas de aceite se echó a perder, se contaminó y chao. Y al final terminamos hablando solamente de las 2 gotas de aceite y no del vaso de agua. Entonces, ese es lamentablemente el karma de la colonia, o sea, el, el, la situación que hasta el día de hoy ha dejado en la sombra también las cosas buenas que se hicieron, y especialmente estoy pensando en el beneficio que se entregó a la comunidad chilena, a la comunidad rural. Y si también hablamos de las vidas que se perdieron en la colonia, también tenemos que hablar también de las vidas que se salvaron. Creo yo, sinceramente. Entonces, es un tema que hay que discutirlo, conversarlo, sin tanta pasión, sin tanto sensacionalismo, pero sí con los hechos sobre la mesa. Pues, ¿me puedes comentar ahora, digamos, la otra cara de la moneda? Los hechos malos, digamos, que tú presenciaste, o que sabes que ahí se cometieron. Bueno, partiendo por el sistema sectario que se estableció y que lamentablemente tiene sus consecuencias y sus derivados hasta el día de hoy. Que se le quitó, que se le robó a la gente su libertad, la libertad emocional y la libertad de pensamiento, que se le adoctrinó en un sentido, y, y peor aún que ese adoctrinamiento fue con la mirada puesta en justificar las barbaries de Shepard. O sea, imagínese, Shepard desarma a la familia para él poder seguir sus instintos perversos con los chicos. Eso es lo que hoy día tenemos que ver a la luz de los hechos, y lamentablemente nadie lo vio en su momento. Entonces, eso es muy perverso, y casi inimaginable que un tipo que te hable con la Biblia en la mano, por un lado, y te hable y te predique de la castidad, de la pureza del alma y espíritu, de actuar bien, de no mentir, de ser fiel, de seguir a Dios. Ese mismo tipo, terminado el acto de la prédica, se va a la cama y viola a un niño. O sea, eso es totalmente loco, totalmente aborrecible. Es una cosa que nadie entiende en su sano juicio, pero eso pasó en la colonia, lamentablemente. Y de ahí, como le decía adelante, si usted preguntaba por los temas negativos, ese es un tema que tiene un montón de derivados. O sea, eso tenemos que, o sea, para hablar de todo eso, por ejemplo, que los jóvenes de edad de uno, ¿ya?, mucho menores que los, fueran capaces de acusar a sus papás o delatar a sus tíos, o que frente a nosotros, por ejemplo, se hubiesen pegado a muchachas, torturado a muchachas frente a los ojos nuestros, porque cometieron algún delito que al final nunca supimos qué es lo que fue. Entonces, todo eso te habla de una cierta impunidad que había respecto del actuar de Paul Shepard. Él no tenía contrapeso, nadie que lo contrarrestara, nadie que le pusiera un paralelo, no había nadie. Sí, habiendo obviamente personas que le podrían haber hecho el contrapeso, pero nadie estuvo ahí, ¿entiendes? Entonces, dentro de esa impunidad, dentro de esa ¿cómo se llama? Aplicación del poder desenfrenado, ¿no es cierto? Dentro de eso, también obviamente la colonia comete el error de manchar sus manos con sangre en el tema de los derechos humanos. No estoy diciendo esto que en la colonia se haya matado gente. Lo que estoy diciendo sí, que en la colonia, y eso es una verdad, según mi juicio, una verdad jurídica y real, que dentro de la colonia
se facilitaron instalaciones y logística y infraestructura para la eliminación de adversarios políticos. Y eso obviamente también está en completa disonancia, digamos, completamente en paradoja con los valores morales que ahí se predicaban. Pues, si por un lado estás ayudando a la gente en un hospital y le haces el bien y tratas de sanar y rescatar vidas, evitar la muerte, no puedes estar por el otro lado contribuyendo a que gente se muera, solo por el hecho de que pienso diferente a ti. Eso. Ve que hay una bipolaridad a amplio margen, digamos, de las cosas. Yo, es que viendo un poco lo que has comentado ahora con lo que comentabas hace unos minutos de las, ¿cómo se llama? Gotas de aceite, digamos, en un vaso de agua, que hacías como la metáfora de que las gotas de aceite son como las cosas malas y el vaso de agua las cosas buenas. A mí a priori me parece el revés, que hay muchas más cosas negativas que cosas positivas, porque al final, así a priori, a mí también me parece que es un poco, pues, todo el tema, digamos, positivo, y también haciendo como comparaciones con otros grupos que más o menos he visto, que siempre es que tienen una vertiente, digamos, de mostrarse lo buenos que son de puertas afuera, y de puertas adentro, pues cosas atroces como las que has comentado, pero como propaganda, como estrategia de marketing prácticamente. ¿Sabes? Me parece más peso las cosas negativas por lo que estás comentando que las cosas positivas. Las cosas negativas pesan evidentemente muchísimo más. Pero bueno, a lo mejor no se entendió bien. Lo que yo quería decir que siempre se habla de la colonia desde el punto de vista negativo, de todo lo que ha salido en las noticias, pero nunca se menciona las cosas buenas que hicieron. Ahora, cada cual pondrá las cosas en su balanza. Evidentemente que, a ver, si por ejemplo, si vamos al tema de la vida humana, ¿qué pesa más? ¿Haber contribuido a que alguien se eliminara o haber contribuido a que alguien se rescatara? No sé, no tengo claro el tema ahí, no lo tengo claro. Pero esas dos cosas existieron. Y no por eso tampoco voy a decir, ¿sabes que tengo derecho a eliminar gente porque yo por otro lado estoy salvando gente? No es así. No es un empate. Pero yo quería decir eso, o sea, que también hay que decir que hubo una cantidad de personas, a mi modo de ver, de muy buenas intenciones, que lamentablemente cayeron en la locura y a través de la locura cometieron errores y delitos. Digamos, lo que has comentado hace unos minutos, tú comentas que viste que torturaban a unas chicas ahí. Sí, claro, efectivamente. Yo esa imagen nunca me la voy a poder sacar de la cabeza porque peor aún, esa chica yo le tenía simpatía. Hoy día está en Alemania, es madre de 6 hermosas hijas, tiene un matrimonio admirable y ha surgido y es talentosa y todo eso. Pero en su momento yo la vi que Paul Shepard frente a los ojos nuestros la mandaba a pegar. Y eso nunca se me va a quitar, nunca se me va a borrar de la mente, porque es una imagen fuerte, o sea, una chica siendo pegada por jóvenes. No. Me supera. Pero ¿fue algo recurrente contigo como testimonio? No. Hoy día sé que mucha gente vivió eso, pero no era que todos los días a alguien se le pegaba, especialmente, o sea, frente a nosotros se pegaban a mujeres, no era muy recurrente. Pero dentro de la escala de valores de la villa, de la colonia, digamos, para no decir villa, la mujer tenía un rol bastante secundario, bastante periférico, por decirlo de alguna forma. En la toma de decisiones estaban los hombres, en las cosas que se hacían, en las que se construían, que se planificaban y proyectaban, estaban los hombres. Y las mujeres cumplían el rol de utilería, digamos, ¿cómo decirlo?, de servicios hacia nosotros. Ellas estaban a cargo de alimentarnos, de vestirnos, de protegernos. Vale, déjame un momento por eso que informe a la gente que se ha conectado ahora que esto no es que sea una entrevista per se, sino es más que nada el tema de
los reportajes de investigación que hago para mi canal de YouTube, mucha gente me ha pedido que cómo los hacía, ¿no? Cuál era el proceso y tal, entonces decidí empezar con el tema de Colonia Dignidad directamente en directo. Entonces ahora, digamos, el primer contacto con un afectado, ¿no? Que ha vivido eso en primera persona, pues lo estoy entrevistando, aunque no sea una entrevista, digamos, preparada y tal, más que nada para conocer su experiencia y pues la semana que viene y tal, hacer como una especie de guión y tal, ya iremos viendo. Pues volvamos, digamos, a tu experiencia, que luego nos hemos ido a hablar de Schaffer y tal, pero sobre todo me interesa, digamos, tu experiencia durante los primeros 10 años más o menos. Bueno, 8 años, ¿no? Que fue un poco lo que tardaste en habituarte, según comentabas. Sí, 5, no, de 8 a 14, son 6 años, sí, 5 o 6 años. En 5 o 6 años te habituaste, digamos. Pues me cuentas un poco cómo fueron estos Claro, primeros años. a ver, trasladándonos, digamos, al año 76, nosotros, yo era prácticamente el más chico del grupo. Digo grupo porque toda la organización social de la colonia era a través de grupos etarios y separados por sexo. Y nosotros éramos los jóvenes, que en este momento teníamos el nombre de Heilsarmee, que significa Ejército de Salvación. No me pregunte por qué se llamaron así, nunca en realidad lo supe. Parece que una cosa de los misionarios africanos, parece que por ahí va la idea. Pero bueno, y dentro de ese grupo, ¿no es cierto? Había un jefe de grupo que rendía cuentas directamente con Paul Schaeffer. Entonces, yo ingreso a este grupo, todos mayores que yo, y me toca participar exactamente de todas las cosas que hacía ese grupo. Y si había que limpiar los campos de piedras, de troncos, de árboles, cosechar cosas, sean estas trigo o mosquetas, o lo que había que hacer, reparar caminos. Uno participaba en la medida de que, de, en relación a lo que uno podía aportar, pero siempre ahí, o sea, siempre el exigir trabajar y estar ahí a la par con los grandes era algo habitual. O sea, nosotros teníamos una cultura del trabajo impresionante. No, en ese sentido prácticamente nos salté toda mi infancia trabajando. Y si tú no respondías bien el trabajo, también el tema del castigo era algo súper instalado. O sea, si nosotros no funcionábamos bien, castigo. Si nosotros mentíamos o desobedecíamos, castigo. O sea, lo pasamos duro. ¿Para qué decir otra cosa? ¿Para qué decir otra cosa? Y yo creo que a medida que las cosas se fueron modernizando, había menos trabajo bruto que hacer, pero no por eso el régimen dejó de ser menos estricto. Pero ahí dentro no había escuela, educación para los pequeños ni nada. Sí, todo el mundo trabajaba. No, sí. A ver, dentro de los primeros edificios se creó una escuela que efectivamente sirvió de escuela de instrucción primaria a los colonos de los años 60, digamos. ¿Ya? Yo nunca llegué a estar en esa escuela porque yo cuando llegué al año 76 ya no había la costumbre y de hecho no habían tantos jóvenes que educar y los que se educaban realizaban las clases en instalaciones que eran o comedores o salas de reunión. Se acondicionaban, digamos, de tal forma que se hacían separaciones con biombos y se instruía ahí, no en una escuela propiamente tal. Nuestros profesores tampoco eran profesores titulados como profesor, de oficio de profesor, sino eran personas capacitadas que por lo general eran personas que habían cursado algún tipo de enseñanza superior o enseñanza universitaria y tenían la capacidad y conocimientos para transmitirlo. Nuestro material de estudio era todo material de origen alemán, por lo general libros de estudio dados de baja en colegios alemanes que se enviaban a Chile para nuestro uso. Eso.
Entonces, digamos, y siguiendo también lo que me comentabas antes de cuando ya pudiste recuperar el contacto con tu familia, con tu padre, tu abuelo, ¿no? Me comentabas, eso fue después de 5 años, una vez al año. A los 5 años era una Sí, vez al año. Si me puedes decir un después poco cómo era eso. bueno, el primer tiempo, los primeros años, ahora no sé si fueron 4 o 5 años, pero yo en este tiempo estuve completamente aislado, solamente sumergido dentro del régimen de la colonia. Ningún contacto con nadie de afuera, ¿ya? Yo en este tiempo me perdí, desconocía completamente que afuera había mucha intención, especialmente de parte de mi mamá, de recuperarme y de sacarme de ahí. Eso y nunca lo supe hasta mucho después de salir de ahí. Entonces, y después de eso, Pero no había opción. Una vez ingresabas, no, o sea, tú ingresabas voluntariamente, pero ya no había ninguna opción de poder irte. exactamente, exactamente. La idea de Paul Schaeffer nunca era de reclutar jóvenes, pero después no de devolverlos. Y esa figura o esa estrategia, después de muchos años, digamos, se sabe que esa estrategia fue aplicada a muchísimos jóvenes y de repente con, con situaciones incluso dramáticas, donde a madres chilenas que dejaban a sus hijos internados por la sanación de alguna enfermedad, se les decía que habían fallecido, etcétera, etcétera, y en realidad fueron adoptados los niños. Entonces, ese tema es muy complicado también. O sea, hasta el día de hoy no creo que se sepa muy bien cuántas adopciones fueron así medias truculentas y cuántas adopciones de niños chilenos fueron efectivamente legales. Pero en tu Eh, caso, cuando en tu mi padre... caso, yo nunca fui adoptado. Sí, tuve, tuve una familia tutora que yo desconocí completamente. Eso también un poco tragicómico. Cuando yo llego a la colonia, legalmente se cumple todo. Tengo una familia tutora, un papá tutor y una mamá tutor, que yo después de muchos años, cuando grande, me enteré que sí fue, pero frente a las autoridades, frente a los jueces, qué sé yo, a las autoridades correspondientes, se decía que eso eran mis tutores, que yo tenía una familia tutor. Nunca lo supe. Y tú no... Entonces, Esas personas eran unas más que estaban por ahí. claro, eran una familia alemana, efectivamente. Pero digo, para ti eran unos adultos más. Digo, tú no tenías ningún tipo de trato con... Unos adultos más, yo nunca supe que ellos fueron mis tutores. Pero cuando tu padre te dijo, ¿él era consciente de que dejarte implicaba que tú estuvieras ahí ya para siempre, en teoría? ¿O pensaba que en cualquier momento podía recuperarte como un internado normal? Digo. La verdad que esa respuesta no se la puedo dar porque no lo sé. No lo sé qué es lo que él pensó. De hecho, nunca hemos hablado de eso. Eh, Porque yo en realidad, cuando yo nací, mis papás ya estaban separados. Entonces yo quedé al cuidado de una nana, que aquí en Chile decimos nana a las personas que son, digamos, más cercanas a la familia y que cuidan de la familia, sin ser de la familia. Y a mi abuelo, de repente estaba con mi mamá, de repente estaba con mi hermana, y en realidad no tenía, digamos, un hogar fijo y constituido donde yo me sintiera parte, sino era un algo que andaba por ahí. Eh, y esa situación también creo que de alguna forma contribuyó a que se decidieran por el tema de la colonia, la estructura y la seguridad social que ahí se me ofrecía no me la estaba dando mi hogar maternal o mi hogar original, digamos. Vale. No, o sea, sí a priori me parecería raro que alguien deje a otra persona, digamos, sabiendo que es para siempre. Por eso preguntaba si realmente sabía que era para siempre o era como algo temporal y cuando se solucionase el problema o lo que sea, poder ir a buscar el hijo y Tengo solucionarlo. entendido que a él le dijeron que era temporal. Tengo entendido que así es. No estoy muy seguro al respecto. Y lo que me... Tampoco no he querido hacer nunca un juicio de lo que hicieron mis papás al respecto. O sea, yo nunca me he sentado con ellos a decirles, mira, esto fue lo que ustedes decidieron y estas fueron las consecuencias. No lo he hecho.
Y tampoco tengo el ánimo de hacerlo porque ya están viejos, los dos están vivos, mi mamá y mi papá están vivos, y no quiero ser yo así como sentarlo a ellos en la banca de los acusados y juzgar sobre lo que hicieron mal o bien. No es mi ánimo. Pero antes comentabas que tu madre intentó durante muchos años recuperarte. ¿Sabes cómo fue un poco la historia? Mi madre intentó efectivamente, y tengo mucho material de la prensa de ese tiempo, donde se puede ver que efectivamente mi mamá salió hasta en las portadas de los diarios, eh, y mi caso se hizo público, pero fue interpretado como una traición a la patria, porque mi mamá incluso acudió hasta las Naciones Unidas para hacer presente el caso mío, porque según ella yo estaba secuestrado y a ella se le impedía acercarme a mí, que eso fue efectivo, y yo estaba retenido ahí. Pero ella nunca tuvo la capacidad ni el apoyo para llegar más allá de los muros de la colonia. Ella llegó hasta afuera, golpeó las puertas de tribunales, de abogados, de autoridades de gobierno en ese tiempo, y no logró nada. Por eso, también en ese sentido, ¿quién soy yo para hoy día juzgarle lo que hizo bien o mal ella? Me parece curioso, o sea, comentando todas las cosas que vas comentando, ya no solo ese hecho, sino el tema de los maltratos, que si los abusos y muchísimas cosas más, que tú quieras remarcar sobre todo el hecho de las cosas buenas que se hizo en Colonia Dignidad. Me parece curioso ese hecho. Eh, no, porque yo creo que, la prensa le ha dado mucha cabida a las cosas negativas de la colonia. Por eso, o sea, para mí la colonia no es algo que yo hoy en día quisiera que desapareciera. No es así. Yo de las colonias me llevo un montón de dolor en mi mochila, ¿no es cierto? Un montón de frustraciones, un montón de cosas negativas en mi mochila, pero no, pero también llevo un montón de aprendizajes positivos, y eso es lo que yo quiero decir de alguna forma. Yo, lo que hoy día soy, mis éxitos que tuve, cómo me ha ido en la vida, de alguna forma también se lo atribuyo a la formación que ahí obtuve, que tal vez si yo hubiese estado con mi familia, no hubiese sido así. No sé, yo soy de la idea de rescatar los aspectos positivos y deshacerse de la carga negativa. Pues volvamos, digamos, entraste con 8 años, para recapitular un poco, a partir de... Bueno, entraste ahí que era un poco rollo comuna, ¿no? Ya no podías ver a tu madre y a tu padre que estaban fuera. Lo digo para la gente que se ha conectado ahora. Luego, una vez dentro, pues tu padre era Paul Schaffer, ¿no? Tu padre y tu madre, ¿no? Las dos cosas comentabas. Y tus hermanos eran el resto de las 350 personas que ahí dentro había. Y te empezaste a habituar a ello a los 5 años más o menos, ¿no? No, yo ingreso a los 8. No, sí, digo que a partir de 5 Ah, años ahí ya, dentro, ¿no? Es ya. cuando ya te empiezas a habituar. Pues, más o menos, ahí el día a día, ¿cómo era? Porque estuviste hasta Eh, los 30, ¿no? Con Paul Schaffer aproximadamente. Tendría que empezar a calcular un poco, no lo tengo así a la mano. Eh, Paul Schaeffer desaparece el 97. Ya el 97, 76, 31 años, ¿no es cierto? Y desapareció de un día para otro y ya está. Nunca más supiste de él. Desapareció de un día para otro, efectivamente. Sí, Pues sí luego vamos supimos. a... no, luego Perdón. tocamos ese tema en concreto, pero si me puedes comentar un poco durante durante el tiempo que estuvo Schaffer ahí, cómo era el día a día, más o menos. Bueno, el día a día era extremadamente programado, ¿no es cierto? Nosotros levantarnos temprano, a las 7, qué sé yo, 7:30, para ya estar funcionando, digamos, en el caso mío, en el colegio a las 8. Eh, y a las
todo el día en la mañana un régimen de estudios, a mediodía ensayos de canto y de música, y en la tarde tareas. O sea, y eso, cuando éramos estudiantes. Y si no éramos, dedicados a los trabajos que habían que hacer, que podrían ser de diferentes materias. Em, Como les decía antes, trabajos de temporada, como por ejemplo la cosecha de granos o la cosecha eh, de legumbres, porotos, arvejas, maíz, choclo, eh, reparación de caminos, limpieza de bosques, de campos, lo que hubiese. O sea, nosotros en realidad no teníamos mucho tiempo para el descanso y siempre había mucho que hacer, mucho que hacer. ¿Y no consideras que os utilizaron un poco como mano de obra para trabajar, mano de obra gratuita? Obviamente, qué duda cabe que gracias al esfuerzo de toda una comunidad, de un grupo de 350 personas que si había que trabajar 24/7, trabajaban 24/7, gracias a eso la colonia logró el patrimonio y el desarrollo que tenía. Es que como antes, como hecho positivo, me comentabas eso, el hecho de que, bueno, fue autosuficiente y todo eso, pero claro, digo, eso fue a costa de mucha gente dando ahí la piel sin ver ninguna recompensa para Sí, ellos. pero ese era por convicción propia. O sea, los colonos llegaron ahí, como lo decía en un comienzo, era gente completamente normal que tenían su oficio, su negocio, su familia, y tomaron la decisión de dejar eso y someterse, digamos, al proyecto que le ofrecía Paul Shepard. Y dentro de eso, obviamente había que trabajar duro, pero no era digamos, un campo de concentración donde habían en los cercos habían soldados instalados con metralletas que forzaban a la gente a trabajar. Si bien reconozco que había una cultura de trabajo y una cultura del castigo, si uno no funcionaba como las condiciones se decían, obviamente, no era precisamente ese era el espíritu de la comunidad. Yo eh, siempre vi a una comunidad convencida y entusiasta en las cosas que hacían. Eh, no estoy romantizando, digamos, la situación, pero sí hay que decir cómo fue efectivamente también. Pero no puede ser que fueran gente que realmente habían llegado ahí engañados, en tu opinión y lo que viste. La gente fue engañada, sí, claro, sí, evidentemente. Nadie se subió al barco que los transportó a Chile, al barco de un pedófilo, sino la gente se subió al barco de un guía espiritual. Y ahí está el gran engaño, que al final todos de buena fe y convencidos y entregados completamente, sirvieron a un tipo perverso, en propósitos perversos, en cosas negativas. Ese es el gran engaño. Eso es lo que yo digo siempre. Pero no por eso la gente que, que lo sigue fue gente mala, fue malintencionada. Yo estoy convencido de que fue un grupo de gente muy bien intencionada, pero que lamentablemente fue utilizado para fines negativos. Sí, un poco lo que he ido viendo, digamos, de sectas, realmente es gente muy buena que quieren hacer el bien en el mundo, pero que les engañan para pensar que hacer el bien es hacer aquello que el gurú de turno decide. Eso es algo que más o menos he ido viendo. Una de las cosas que cuando haga el reportaje y tal me comentaste era el tema ese de focalizarme no solo en lo negativo, pero también en lo positivo. Y no acabo de ver en qué puedo remarcar de positivo, porque es como que cualquier cosa positiva que veo implica una de negativa cual peor. ¿Sabes? No acabo de ver lo positivo, sinceramente. Pero eso es lo que usted dice, efectivamente. Donde hay una negativa también donde hay luz hay sombra también. Claro, no, pero yo lo decía al revés. Cualquier cosa positiva que más o menos he ido pudiendo ver, veo que implica una negativa peor que la positiva. ¿Sabes? A la hora de hacer la balanza. No acabo de ver, a la hora de orientar el reportaje, cómo encabirlo, digamos. Bueno, por eso digo,
yo no tengo esa balanza donde podemos medir exactamente cuánto hay de esto y cuánto hay de este otro. No la tengo. Solamente yo relato mis experiencias, que fueron negativas y fueron positivas, que fueron cosas que a mí me sirven hasta el día de hoy y cosas que a mí me perjudican hasta el día de hoy. Eso es así. Vale, pues vamos ahora al tema de el día que se fue Schaffer. ¿Cómo fue Ahora ese día? estamos haciendo un salto inmenso. Sí, sí, digo para... Bueno, si tienes tiempo, yo es para cuanta más información tenga, mejor. La idea luego es descargarme la entrevista e ir mirando más o menos cómo lo estructuro todo. A ver, yo creo que cronológicamente hablando, la colonia se instala en los años 60, ¿no es cierto? A poco andar, hay desertores de la colonia, desertores que llaman, muchos que no llamaron nunca la atención, que desertaron nomás y se retiraron y volvieron a lo suyo, y otros que sí llamaron mucho la atención, como fue el caso de Wolfgang Knese, hoy en día se llama Müller, Wolfgang Müller, o no, miento, en ese tiempo se llama Wolfgang Müller, hoy se llama Wolfgang Knese. La familia Lindemann, etcétera, etcétera. Entonces, ¿El que comentabas es uno que ahora es abogado? no, él es, Ah, no, él es una persona ya bastante anciana, pero que toda su vida la dedicó a ayudar a liberar la gente de la colonia. Y eso, y él fue muy reconocido en eso. Entonces, ya en ese tiempo, en los años 60, 63, 64, surgen los primeros antecedentes de la falta de libertad, de la represión y del abuso sexual de Paul Schaeffer, de las perversiones de Paul Schaeffer, en ese tiempo. pero tú eso desde dentro no te enteras, digamos. Tú eso no lo ves. No, yo ni siquiera existo ahí. Yo ni siquiera Ah, existo vale. ahí. Vale, perdón. Estoy hablando del año 60. Eso lleva a que más o menos cuando yo nazco, el año 67, ¿no es cierto? La colonia está sometida a una investigación judicial amplísima que, resumiendo, termina en una absolución de la colonia y en disculpas públicas de parte de los políticos de la Cámara de Diputados, etcétera, respecto de lo que se había gestado en contra de la colonia. 1-0 Colonia Dignidad, a favor de Colonia Dignidad, ¿no es cierto? Después termina la década de los 60, viene el golpe militar, primero viene el gobierno de Salvador Allende, un gobierno en ese momento, ideológico. en ese momento Schaffer ya tenía acusaciones, ¿no? De abusos a menores. Por esa razón se fue a Chile, ¿no? Si lo tengo bien entendido. Pero eso no tuvo ningún peso aquí en Chile. Eso no tuvo ninguna implicancia, no significó nada en la investigación que se hizo en Chile. La primera investigación grande judicial que se hizo en contra de la colonia salió a favor de la colonia. No se encontraron las pruebas para ratificar, digamos, lo que se le había acusado. Es más, el denunciante de ese tiempo salió siendo el acusado, porque se había robado un caballo para huir de la colonia. Imagínese. Pero eso no puede ser que era porque Schaffer y Pinochet eran colegas y tal, ¿o no tiene? No, Pinochet todavía no existe, o sea, sí existe. Ah, vale, bueno, digo al gobierno. No creo eso. Yo creo que la colonia en ese tiempo tenía tan buena fama que era muy difícil contrarrestar esa buena fama con las denuncias de un joven. ¿Ya? Entonces, termina la década de los 60, llega el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Allende ideológicamente completamente a la otra vereda de los pensamientos ideológicos y políticos de la colonia, ¿no es cierto? Tanto así que los alemanes estaban preocupadísimos de lo que iba a pasar con la reforma, con todas las reformas que venían, las expropiaciones de terreno, etcétera, etcétera, y se empiezan a preparar, a escudarse, a protegerse, a hacer instalaciones de seguridad, tecnología, etcétera, etcétera, y toman contacto con la oposición de ese tiempo al gobierno de Allende, la oposición de derecha de ese tiempo. Y ahí es donde se empieza a forjar un lazo
que después, después del año 73, después del golpe de Estado, este lazo se fortalece mucho y hace que los militares tengan la puerta ancha para entrar a la colonia y hacerse amigos de la colonia. ¿Ya? ¿Pinochet qué año hizo el golpe de Estado? 73. Ahora. ¿Ya? Entonces, esta conexión entre la derecha, que en ese tiempo era oposición a Allende, y la colonia, esa conexión ya existía antes del golpe. Y esa conexión hizo que después del golpe los militares encontraron en la colonia un aliado, pero 100% leal, ¿ya? Porque coincidían en lo valórico, coincidían en lo ideológico y coincidían en muchas otras cosas que para los alemanes el golpe de Estado fue la salvación de Chile, ¿ya? Y obviamente no para solamente los alemanes, yo creo que muchos chilenos, yo creo que la gran mayoría de Chile lo consideró así en ese momento, ¿ya? Y ahí la colonia se involucra más y se involucra a fondo con el gobierno militar, facilitando las instalaciones de la colonia y facilitando la tecnología y la infraestructura de la colonia para, por ejemplo, para fabricar armas. Imagínense. Imagínense la tecnología que había en ese tiempo en la colonia, que era capaz de duplicar, multiplicar un modelo de metralleta que habían traído, tengo entendido que era de Israel, y producirlo en los talleres de la colonia. ¿Por qué? ¿Por qué la colonia pasó a producir armamento para los militares del gobierno militar? Porque en este tiempo existía un embargo que prohibía a los países con dictaduras, ¿no es cierto?, venderles armas. Entonces ahí fue donde la colonia entra completamente con el acelerador a fondo, digamos, a participar del gobierno, prestando primero las instalaciones para perseguir a los opositores políticos. Segundo, presta la infraestructura para producir armamento para las Fuerzas Armadas. Y tercero, presta la logística que tenía de importaciones de materiales para obras de beneficencia, de la extensión tributaria, etcétera. Presta toda esa logística, digamos, para traer armas de afuera a Chile, como digamos, de manera escondida. Entonces, ¿qué mayor involucramiento de una comunidad de alemanes con un gobierno que ese, ¿no es cierto? Y eso obviamente significa para Schaeffer una solidez política impresionante. Schaeffer se sube al caballo y domina la bestia hasta que él se va ahí, y su régimen y su comunidad resulta intocable mientras existiese el gobierno militar. Vale, me está costando seguirlo, ¿eh? Tendré que hacer como un hilo cronológico luego, lo descargaré e iré haciendo. Pero, digamos, volvamos a tu experiencia, digamos. O sea, lo que me contabas ahí dentro, me has comentado antes un poco cómo era el día a día, el trabajo que se hacía. Imagino que las armas también no las fabricabas tú, pero imagino que gente como tú, ¿no?, que estaba ahí. Imagino que vosotros, al ser la mano de obra, también hacíais todo tema de las armas, ¿no?, que comentabas. No, yo no pude presenciar eso porque yo llegué el año 76, con 8 años de edad. Y todo lo que yo lo estoy relatando, la producción de armas y todo eso, se hizo antes. Pero digo, era gente que estaba allí, digamos, los colonos que habían ido de Alemania, hermano de obra gratuita, ¿no? Me refería. Exactamente. Vale. Entonces, vamos un poco, si quieres. Bueno, a mí tu relación con Schaeffer me interesaría, si te parece bien contarlo. O sea, Schaeffer, mi relación, no puedo decir que yo tenía una relación especial con Schaeffer. O sea, todos nosotros teníamos de alguna forma una llegada directa con él para cualquier cosa. Schaeffer siempre estaba ahí frente a todos nosotros. Era el guía, digamos, el jefe que se metía en todo. Hacía sus recorridos, sus controles, tenía sus reuniones. Entonces no puedo decir que yo tenía una
una relación especial con él. Yo tenía tanta relación como cualquiera de nosotros jóvenes también. Y eso significaba que por ejemplo, nosotros podíamos estar un día a su servicio, por ejemplo. ¿Ya? Existía el, el trabajo de Sprinter como el furgón de Mercedes-Benz, el Sprinter, que significa el corredor, ¿no es cierto? Eh, que Schaeffer elegía a personas, a jóvenes como uno, ¿no es cierto?, que lo acompañaban durante un día, que tenían que dormir con él, etcétera, y estaban a su servicio. Eso significaba lavar el auto, limpiar la pieza, limpiar los zapatos, luchar los zapatos, servirle comida, tomar notas de las cosas que él dictaba o quería hacer, estar ahí asistiéndolo en un montón de cosas que uno puede asistir como junior. ¿Y a ti te tocó? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, más o menos, ¿cuántas veces? O sea, era de manera aleatoria. Aleatoria, exactamente. Y especialmente cuando uno, o sea, cuando uno ya llega un poquito a más edad, ¿no es cierto? A los 16, 17, 18 años ya dejaba de tener esa responsabilidad. A los 16. O sea, todos eran menores de 16. Sí, claro, claro. ¿Y cuántas veces? Dime, dime. La gente que pasaba con Paul Schaeffer era, por lo general, siempre menores de edad. Pero digamos, y más o menos, teniendo en cuenta la cantidad de niños que había, a lo largo de un año, ¿cuántas veces tocaba repetir a cada persona? Ay, sí, esa pregunta nunca me la han hecho. Una vez por semana. Una vez por semana. Mm. ¿Pero solo había 7 niños o no? ¿O era de forma No, simultánea? de repente se saltaban, yo estoy dando un número así como aproximado, de repente se saltaban 2 semanas y por eso tú tenías de repente 2 días en una semana. Entonces, Ah, vale, vale. o sea, era súper extremadamente aleatorio, no era como al azar, no había un listado en alguna parte que decía a este le toca a tal fecha. Vale. ¿Y tú en ningún momento subiste nada del tema de los abusos? Porque dijiste que fue una sorpresa para ti. Nadie nunca comentó nada. A ver, el tema de los abusos respecto de terceras personas, no lo supe porque es evidente, o sea, es una cosa tan personal y Schaeffer siempre prestó tuvo mucho énfasis en subrayar, en recalcarle a los jóvenes que eran cosas entre él y ese joven, ¿no es cierto? Que jamás debería ser transmitido y revelado y que era una cosa, una intimidad entre ellos nomás. Entonces, y, y obviamente que nadie lo comentaba. Yo no escuché de boca de nadie decir que él fue abusado y yo creo que tampoco los jóvenes tenían muy claro lo que les pasaba. Porque, ojo, nosotros estábamos completamente aislados, no teníamos una familia, no teníamos los valores y los conceptos claros qué es lo que correspondía dentro de una familia o no. Entonces nuestros parámetros, nuestra escala valórica estaba totalmente desfigurada. Y dentro de eso, nuestra única persona de confianza a la que le podíamos decir lo que sentíamos, lo que queríamos y lo que anhelábamos era Paul Schaeffer. Porque no había nadie más. Nadie asumía ese cargo, ese rol. El rol paternal o maternal no existía. Y fuera de eso, nosotros vivíamos en un enclave que estaba completamente aislado del mundo exterior. Yo le recalcaba eso comentándole que los primeros 5 años yo no tuve ningún contacto con mis familiares y tanto así es, de verdad, o sea, nosotros no teníamos amigos externos, no teníamos contacto con personas comunes y corrientes, no teníamos acceso al dinero,
Ni siquiera teníamos nuestro carnet de identidad o pasaporte o lo que fuese. Nada, o sea, nosotros éramos un NN solamente buenos para cumplir las tareas de la comunidad. ¿Y a lo largo de estos años nunca pensaste en irte? Sí, por supuesto. Mucho más tarde sí. Mucho más tarde. Yo, mira, cuando yo le encuentro sentido a estar en la colonia fue cuando yo me enamoro por primera vez de una alemana. Pero ese fue un amor platónico, porque a esa chica yo nunca pude acercarme para decirle que la quería o que me gustaba, porque eso no existía, esa situación no existía. Se me va a acabar la batería. Em, eso no existía. Entonces, y después cuando yo me quiero ir, es cuando veo que todo se pone tan cuesta arriba y tan en contra mío que ese amor que yo anhelaba nunca va a ser posible. Pero ¿nunca hiciste como el acto de intentar irte o no había directamente la opción? No, yo nunca hice así como saltar la reja, arrancarse por los caminos O al menos no, planteárselo, nunca. pero de manera como muy... No solo como un sueño a largo plazo, sino algo de mañana intento hacerlo, a corto plazo. No, una vez lo hice cuando vi que yo no tenía ningún futuro en la vida y especialmente que la niña que yo quería nunca iba a ser mía. Entonces, cuando yo llegué a eso, planteé irme, se lo planteé a Paul Shepard, le puse condiciones, tuvimos una pelea, pero no pasó más que eso. Te dijo que no te podías ir y ya está, imagino. Por supuesto, por supuesto. Que no me podía ir, que era un malentendido, que yo me imaginaba las cosas que yo estaba diciendo, que no era cierto, que él me quería, bla, 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 bla. Y al final resultó que fue un truco más, una estrategia más para retenerme y ganar tiempo. Y te convenció al final, digamos. O te Sí, claro. fuiste... Pero al final tú terminaste la conversación de que tú te querías quedar. Sí, yo me quise quedar porque surgió una posibilidad, pero al final no pasó eso, no pasó eso. Espera, que comentabas que se te está terminando la batería del móvil. ¿Quieres conectarlo antes de que termine o quieres...? Es que no puedo conectarlo porque el enchufe de la Ah, carga son los del mismo auriculares. enchufe del audífono. Ah, vale. Pues nada, solo comentarte cómo viviste el día que Schaffer se fue. El día que Sheffer se fue, nadie dijo que Sheffer se iba. Nosotros esperábamos nuestras reuniones habituales que teníamos respecto del funcionamiento de un restaurante que teníamos en Bulnes, más al sur, en Chile, ¿no es cierto? Y esa noche no llegó Sheffer a la reunión y el próximo fin de semana tampoco. Y ahí se fue sabiendo, digamos, entre rumores que Paul Sheffer ya no volvería y que estaba escondido porque se sentía perseguido y que la policía y los jueces corruptos lo estaban siguiendo y eso era porque él predicaba la palabra de Dios y se nos dio una explicación religiosa y sectaria respecto de por qué Sheffer había actuado así. Y de ahí nunca más Sheffer pisó la colonia. Y tú ese argumento lo compraste. O sea, te No, convenció. no. Ya a esta altura uno sabía muy bien no sabía muy bien dónde estaba lo correcto. Ya se veía que ya la gente empezaba a hablar, ya surgieron algunos comentarios que empezaron a conocerse respecto de las torturas que se habían aplicado a los niños, de las violaciones a los menores. Empezaba ¿cómo se llama? A revelarse, a salir a la luz el tema del involucramiento en los derechos humanos, ¿no es cierto? Y un montón de cosas que de partida de que Sheffer se hubiese ido y nos hubiese dejado solo sin ninguna explicación, eso hablaba muy mal también del líder que nosotros creíamos que teníamos. Pero ¿en qué momento tú te diste, o sea, se te cayó el velo referente a Sheffer, por entenderlo? O sea, ¿en qué momento pasó a ser el gran líder a ser una persona cuestionable, digamos? ¿En qué momento tú dijiste, hostia, igual no es la persona que me ha dicho él que es? No, yo creo que antes de que él se fuera ya lo tenía más o menos claro.
Yo lo tenía más o menos claro que Paul Schaeffer era un tipo extremadamente vulnerable y lleno de sombras. Eh, y, Pero ¿en qué momento te y- diste y yo, cuenta de eso? yo creo que cuando tuve 30 años, 28 años por ahí. Oye, ¿pasó algo, yo qué sé, viste algo que no tocaba o así? O no entiendo por qué el cambio de mentalidad, digamos. Es que, a ver, ojo, yo ingresé a la colonia a los 8 años y ya tenía una especie de formación. Eso, si bien eso no impidió que a mí también se me lavara el cerebro, lo reconozco, eh, igual eso de que tú vienes trayendo, digamos, de la familia original, eso de alguna forma te marca la diferencia después con el resto. Porque mis compañeros, mis hermanos, por decirlo de alguna forma, no tenían ese parámetro, nunca habían vivido una familia normal, nunca supieron que por ejemplo, no era pecado enamorarse de una muchacha. Por ejemplo, esa parte, ese puro tema, yo tenía claro que eso no era pecado, pero para el resto sí era pecado, por ejemplo, ¿ya? Y eso marca una diferencia en el pensamiento, en la forma de razonar, eh, y, y eso se nota después. Vale, me gustaría también hablar contigo, pero ya si quieres en privado, cuando mañana o otro día, cuando tengas el móvil cargado, sobre más o menos cómo ha sido la vida, cómo ha sido, o sea, reconectar, digamos, con la vida, no sé cómo llamarla, tradicional, normal, no sé cómo decirlo. Una vez terminó Colonia Dignidad y empezó Villa Baviera, digamos. Ya, eso Es que no sé si queda mucha batería o qué, por eso te preguntaba. Digo, yo que me no vaya a quedan ser que de 10%, repente... 10% me quedan. Ah, bueno. Algo se puede hacer todavía. Eh, ya, a ver, ¿cómo es reconectarse? Yo creo que eh, yo entendí que para surgir en el mundo real, ¿no es cierto? Había que había que deshacerse de la mochila y de la carga negativa que uno lleva, que uno llevó por la experiencia vivida, ¿no es cierto? Había que ser resiliente. Eso y yo lo vi clarito y eso me sirvió mucho para independizarme, para crear mi propia empresa, para ser autónomo en ese sentido. Yo vi exactamente lo contrario en muchos colonos que hasta el día de hoy sufren de lo que vivieron, y no salen de ese rol de víctima de la colonia. Y no surgen y no logran establecer, no logran estabilizarse. Y yo creo que esa es una gran diferencia. O sea, yo entiendo lo que pasó cuando Sheffer fue capturado, cuando se murió. Yo no tenía ninguna cuenta pendiente con él porque yo internamente se lo había perdonado todo, porque yo creo que a él lo va a juzgar otra instancia. Ese es mi pensamiento valórico al respecto. Yo creo que hay otras instancias para juzgar lo que él hizo bien y lo que hizo mal. No soy yo. Y yo me deshice de Paul Schaeffer perdonándolo, dejándolo de lado y dejándolo atrás como parte de mi historia, y eso me ayudó a superarlo. Hoy día eh, eh, tengo dos hijos maravillosos, ¿no es cierto? Grandes ya, mayores de edad. Tengo una empresa. Llevo 14 años teniendo un restaurante aquí en la carretera principal de Chile, ¿no es cierto? Un restaurante, y no podía hacer de otra cosa que de comida alemana. Eh, y eso. Y yo dentro de todo creo que he sido exitoso, estoy conforme con lo que tengo, con lo que soy, y he sabido dejar el pasado atrás. Pues muchísimas gracias. Si te parece bien, yo luego, bueno, luego, mañana o así, me descargaré la entrevista, seleccionaré como las partes más interesantes y cualquier duda, si te parece bien, y te voy preguntando. Y así para ir preparando un poco la escaleta del guión, digamos. Ningún problema, yo no tengo para mí no existen los temas tabús. Yo creo que se ha dado cuenta durante toda la entrevista que
yo abordo sin ninguna reserva los temas, las papas calientes, como se dice en Chile, los temas que son pesados, que son eh, más o menos difíciles. Y ese es mi ánimo, digamos. Yo creo que hay que aportar con la verdad en este tema, sin tapujos, sin reservas, ¿no es cierto? Y eso va a ayudar a que, en definitiva, la gente pueda tomar y hacerse su opinión respecto de este tema, que es realmente un temazo, y que hasta el día de hoy, aquí, al menos aquí en Chile, tiene mucha vigencia, y, y creo que no hay chileno que no haya sabido algo de la colonia. Y antes de terminar, por eso, preguntarte, o sea, ¿qué te gustaría a ti al ver un reportaje? O sea, me habías comentado eso de que no estabas muy contento con los reportajes que se habían hecho de Colonia Dignidad. ¿A ti qué es lo que te gustaría ver, digamos, en un reportaje de ese No es tipo? que yo no esté contento o no, a mí me gusta siempre la objetividad y una cosa bien investigada, donde se toma declaración y donde hay testimonios de los involucrados, sea a favor o en contra, porque siempre hay dos versiones de un hecho, ¿no es cierto? Y como le había dicho antes, yo no tengo la balanza para saber o pesar qué es lo que más pesa, si lo negativo o lo positivo. Pero siempre hay dos visiones en cada hecho. La moneda siempre tiene dos caras. Entonces, cuando se habla solamente de lo sensacional, de los abusos, eso no es solamente la colonia. La colonia también es un tema humano, tiene una dimensión humana donde hay personas que lamentablemente fueron usadas para propósitos no muy loables, ¿cierto? Y eso también hay que decirlo, en beneficio de las personas. Yo respeto mucho las creencias, pero también soy capaz de criticar cuando algo anda mal. Y yo creo que eso es lo valorable. Y eso espero de su reportaje también, de su investigación también, que usted tenga la capacidad de analizar a fondo el tema. Por eso es mi voluntad de aportarlo, para que salga un producto final, digamos, valioso. ¿Nunca has dado testimonio a ningún medio de comunicación, por curiosidad? No, sí, yo durante mucho tiempo fui incluso vocero de la colonia. Yo di muchas entrevistas. Pero en la Eh, época post-Schaffer, imagino, ¿no? Años después. y con Sheffer incluso en la colonia todavía, sí, sí. Entonces, ese es mi ánimo, ¿no es cierto? Que se investigue bien, que se diga lo que se diga lo que se tenga que decir, pero que no se queden los titulares. Por ejemplo, el tema nazi a mí no me convence para nada. Yo no viví dentro de un grupo nazi. Yo viví dentro de una secta, donde había gente que venía de la guerra, ¿no es cierto? Pero no por eso son nazis. Yo nunca vi un Heil Hitler o un saludo a la bandera, una cruz de Amán, ¿no es cierto? Un Hakenkreuz, nunca vi eso, nada de eso. Entonces yo no puedo decir que la colonia era nazi. No puedo. Eh, ¿Me entiende? Solamente a modo de ejemplo. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Mañana repasaré todo lo que me has comentado, que tengo la cabeza a punto de petar. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Gonzalo. Hasta Un gusto, luego. como siempre. Ya, hasta luego. Adiós. Ay, madre mía, ¿cómo lo habéis visto? Ha sido denso, ¿eh? ¿Os ha parecido interesante? Espera, que no os veo ahora. Uf, me está a punto de petar la cabeza, ¿eh? Ostras, Niño de los Recaos ha realizado una raid. Muchísimas gracias. Ha sido justo al terminar, por lo que veo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Si alguien, recordad, tenéis el canal de Discord. Con el comando Discord podéis entrar y dar un poco qué os ha parecido, vuestra opinión. Es algo que trato de hacer siempre al terminar los directos. Incluso hay un día especial que mi idea es pues el típico programa nocturno donde la gente entra y pregunta cosas, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere entrar, que sepa que tiene una sala de espera aquí en Discord y puede entrar y puede comentarme un poco su opinión. Yo la verdad es que estoy impactado. O sea, para la gente que se ha conectado ahora al final, comentar que eso no es una entrevista, digamos, como lo fue la entrevista que hicimos a aquellas modelos, ¿no? Que habían sido fotografiadas por un tarao de Cáceres.
en el camerino mientras se cambiaban y tal. Si no sabéis el tema cuál es, está colgado en Tamayo Live, en el YouTube de Tamayo Live y aquí en el Twitch. Ahí sí que, pues primero yo hablé con ellas, ahí entendí toda la historia, estructuré, digamos, el reportaje aunque fuera en directo, y luego pues lo estructuré por partes, quedamos a ver bueno, yo pensé, pues esa persona va a explicar esa parte, esa, y ya está. Hoy no, hoy como la idea es hacer con el tema de Colonia Dignidad, el tema de reportaje de investigación in progress, ¿vale? Work in progress, pero voy a poner un poco de jazz, que sí... Vale. Pues estoy haciéndolo todo en directo. Estoy haciendo exactamente lo mismo que haría, o sea, lo que habría hecho hoy si no fuera en directo. Pero... espera, que no se me apaga. Vale. Estoy haciendo todo lo que haría en directo, pero... o sea, todo lo que haría yo en mi casa si estuviera tocando el tema, ¿no? Entrevistar a la persona, a ver qué me cuenta, etcétera. Pero en directo. Yo espero que os parezca interesante. Igual no. Igual decís, mira, Carlas, que llévalo preparado ya de base y nos das el reportaje terminado. Pues si piensas eso, no lo mires, porque al final puedes mirar otro canal de Twitch. A ver, ¿estoy enfocado? Ay, a ver si hay alguien por aquí. Ha sido denso, ¿eh? Perdóname un momento. Mucha información. De hecho, lo que me pasa siempre es que, claro, yo no tomo nota, ¿vale? Me he dado cuenta que muchos periodistas, cuando me entrevistan a mí, van tomando nota a pesar de estarlo grabando. Y yo eso es algo que no hago. Igual lo tendría que hacer. Algún día hablaré con un periodista a ver por qué lo hace o si lo tendría que hacer o qué. Porque muchas veces, luego yo lo que hago es ponerme el vídeo, pues ahora estará aquí grabado, ¿no? Me lo voy a descargar y entonces haciendo cortes de las partes que me parecen interesantes y estructurando esa parte, ¿vale? O sea, es como que muchas veces hago una entrevista previa a la entrevista real, digamos. Entonces, como mi idea es ir a Chile a grabar el reportaje en vivo, ¿no? Y eso, yo siempre trato de tener mínimo 2, 3 testimonios. Muchas veces hago más entrevistas de las que luego salen al reportaje, pero mínimo trato de que haya 3. Sería lo ideal, 2. Entonces voy a ir haciendo aquí. Así que a la que otra persona acceda a ser entrevistada para ir conociendo diferentes puntos de vista sobre el mismo tema va a ser, lo voy a ir haciendo aquí en directa. Entonces, si os interesa, estáis bienvenidos. Si no os interesa, pues no. Perdonadme, es que tenía el chat apagado, no lo veía. Hola Tamayo, te envié un correo sobre el tema de Colonia Dignidad. Creo que tengo cosas que te podrían servir. Ostras, pues no lo sabía. Pues mira qué bien. Muchísimas gracias. Ahora lo miraré al terminar porque estoy con el tema ese. A ver si este verano puedo ir por allá y grabarlo. Si no os interesa, que os den. Un poco así. Ese es el espíritu. No, bueno, o sea, eso de reportaje in progress, claro, es que es muy diferente un reportaje que me lo he preparado previamente, he hecho el guión y tal, aunque sea en directo, y hace más o menos pues el tiempo que voy a dedicar a cada apartado y tal, que ahora que ha sido preguntar cosas. Ahora ha sido preguntar cosas y la estructura igual no es la mejor, pero así es como lo hago. Que igual no es la forma buena de hacerlo, ¿eh? Eso también quiero hablar, pues el día que, yo qué sé, si viene Daniel Boluda otra vez, que lo quiero entrevistar otra vez, pues ya le preguntaré a ver cómo trabaja un periodista, ¿no? O cualquier periodista que venga, en plan, ¿cuál es el proceso idóneo? Pero eso es un poco, como me preguntabais muchos acerca de cómo hacía los reportajes, pues... A ver. Pues ahora, cuando se conecte alguien... Es bueno poder ver el crudo, con la edición al final se pierden algunas cosas. A ver, o sea, una cosa es ver el crudo, que es eso, que no está estructurado, y la otra cosa es ver algo largo. O sea, cuando, por ejemplo, con el tema de las modelos, ¿no? Que hicimos algo un poquito más extenso. Ahí sí que estaba preparado. Yo entiendo que tiene ritmo, ¿no? No sé si os gustó y tal. Tenéis también el audio en iVoox y en Spotify. Pero bueno, si os interesa, aquí va a quedar colgado. Ave María Purísima, amigo. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, lo escucho muy bien y gracias por... ¿Qué está pasando? ¿Es Discord que no va bien o qué pasa? ¿Me escuchas? Sí, yo lo escucho, es que estaba... Sí, yo lo escucho. Dime, ¿qué querías? Bueno, primera vez que veo este programa, mi hijo me avisó de Copla. Pero, ¿estás escuchando el Discord? Ahí, el Twitch. Cierra el Twitch si ahora. quieres. Ahora, a ver si me escucha mejor. Lo que pasa es que escuché la última parte nomás de Hernán. Yo crecí junto con Hernán acá en Villa Baviera
Yo llegué a los 13 años y todavía resido en Villa Baviera. Pero Pero bueno, se habla mucho, tú no viviste toda esa etapa de Paul Schaffer, ¿no? todo y ¿Cuántos digamos años tienes? un paralelo a Hernán Escobar. Ahora tengo 61 años. Ah, 61 años. Ostras, vale, Y que de, tienes una imagen aquí de un chico joven. y de hecho yo me casé con una chilena que ella fue adoptada aquí, donde le habían mentido que no tenía papá, ni mamá, y bueno, fue un romance totalmente secreto por 12 años y después que Paul Schaeffer se fue nos pudimos casar. Pero lo que quería decir brevemente, que todavía el tema Colonia Dignidad o Villa Baviera está en el tapete a nivel internacional. Pero sí, desde el año 2000 en adelante han habido tremendos cambios. Cada miembro de la comunidad tiene su absoluta libertad a tomar decisiones de lo que quiere hacer, dónde quiere vivir, con quién quiere vivir, O sea, todo. a día de hoy la comunidad es como una... un pueblo Sí, más, ¿no? Digamos, o sea, sí, no... tipo Hay... Villorrio, pueblo chico, Vale. que la gente sale a Santiago a parrar, ellos Cada mismos uno tiene buscan su su trabajo, ¿no? Digamos, contrato de remunerado, su trabajo, familia, su libertad al final todo para decidir lo que quiera, ¿no? completamente, y cada uno busca sus médicos con el que quiere ser atendido, libertad de religión, es decir, ha cambiado totalmente. Lo que a mí en persona me duele, que todavía se involucre o se combine con el pasado. En el tiempo de Paul Schaeffer, sí, hubieron desaparecidos, hubieron fuertes nexos con el gobierno militar, hubieron restricciones, hubieron autoridades políticas que ingresaban, salían, pero todo era contacto manipulado por Paul Schaeffer. La comunidad, nosotros, que éramos el pueblo, entre comillas, no teníamos ningún acceso. Ahora, incluso en las elecciones, después del año 2000, después que Paul Schaeffer se fue, cada uno toma la decisión. Antes estábamos doctrinados a ser ultraderecha, pero ahora cada uno tiene su libertad de tomar la decisión por quién quiero votar. Y de hecho, en las elecciones pasadas, puedo dar fe que no todos votaron por derecha, también votaron por otros candidatos de izquierda y estos candidatos también lo supieron, eh, no le interesó ayudar a la colonia de dignidad, sino que a la gente. Y esa es la diferencia. No hay ningún vínculo con parlamentarios hoy día, no hay ningún vínculo con militares, todo esto es pasado. Cada uno se preocupa de su familia, así como Hernán tiene dos preciosos niños, yo tengo tres. Y eso cada uno, ahora es nuestra tarea dejar algo lindo, algo bueno para nuestros hijos. Y Sí, para... llevamos todos los días esta historia cargada de maldad en una mochila que nosotros quizás nos quieran hacer responsables, pero no lo somos. Nosotros somos víctimas de este nefasto tratamiento, o como es difícil resumirlo, pero si quieren más adelante, gustoso de hoy una entrevista como lo hizo Hernán y que se sepa la verdad. Pero sí, lo que con toda humildad pido, separemos las cosas. Paul Schaeffer se fue en el aprovecho año para 60. preguntarle... Aprovecho para ¿Sí? preguntarle, y aprovechando que estoy preparando el reportaje sobre el tema, ¿usted qué le gustaría que apareciese en ese reportaje? Y ahora se hable. Nosotros reconocimos en una declaración pública en el diario Mercurio, el primer diario a nivel nacional, por escrito como comunidad, que se cometieron errores. Nos distanciamos de los hechos de Paul Schaeffer, pero ahora del año 2005, 2000, digamos, Schaeffer se fue en el año 2096, 97, pero del año 2000 en adelante hubieron cambios y cada uno tiene la libertad, como lo dije, y ahora lo que nosotros pedimos como familia, como lo que vivimos ahí, y todavía queremos vivir en parte. Algunos se fueron a vivir a Alemania, otros están viviendo en Chile, otros viven afuera y entran todos los días, así como lo estoy haciendo yo. Yo soy chileno, mi señora es chilena, mi niño es chileno, pero sí sabemos que aquí hay gente que sufrió la guerra, que fueron violados en la guerra, mujeres, que
huyeron del nazismo. Confirmo lo que dijo Hernán, nunca se habló del nazismo aquí, al contrario, aquí hubieron mujeres que arrancaban de las bombas y miraban para atrás y vieron explotar sus propios familiares en 1000 pedazos. Esa es la gente que se juntó en Alemania con un principio de ayudar al prójimo, social y religioso. Y con esa intención vinieron a Chile, pero aquí Paul Schaeffer les cambió la mente, hizo lavado de cerebro y por eso logró cometer todas estas fechorías que lamentablemente cometió. Y por curiosidad, ¿cómo llegó usted dentro de Colonia Dignidad? Yo no sabía absolutamente nada, yo tuve un accidente a los 12 años, accidente ferroviario que no quiero ahondar más, pero yo no podía caminar y llegué al hospital, de ahí los conocí, me ayudaron a superar la situación psicológica, psíquica que estaba pasando, porque pensé que nunca más podía caminar, pero ahora camino súper bien con ayuda de prótesis, que ellos me ayudaron a hacerla y ahí conocí el hospital, el núcleo de ayuda. Y por eso, también ahí se cometieron abusos, violaciones para con los niños de la comunidad y adultos también. Pero todo esto lo supimos después que Paul Schaeffer se fue. Antes nadie hablaba de eso, nadie podía comentarlo porque también podía suceder. Pero como le digo, aquí separemos un poquito las aguas. Pasado, historia, sí, fue cruel, nefasto, aberrante, pero ahora estamos nosotros, los que seguimos viviendo, los que éramos niños en aquel tiempo, éramos jóvenes, estamos mirando con otro futuro, un futuro para criar nuestros hijos y dejar algo sano. Siempre, día a día, con esta mochila que nos dejó Paul Schaeffer, lamentablemente, con la que tenemos que lidiar todos los días. Vale, pues muchísimas gracias por conectarte. No hay de qué y gracias por los comentarios y bueno, a Hernán por este medio le doy un abrazo. Es difícil, mucha gente quiere escuchar solamente, como lo dijo Hernán, lo que da sensación, lo que se vende, pero la verdad es así. Pasaron hechos, pero también hay gente que aquí la sufre por el acoso de mentiras, tergiversaciones en el día de hoy. Hoy no estamos conectados a ningún partido político, no tenemos contactos con ellos, no tenemos contacto con los militares, con policía, nada. Somos como cualquier ciudadano que si requiere alguna necesidad recurre a ellos, pero por lo necesario, no por aprovechamiento o fines oscuros, para nada. Pero digo, a día de hoy, ¿a día de hoy cómo os veis influenciados por el pasado? Aparte de los reportajes que hacen hablando del pasado. ¿De algún modo recriminan como si vosotros fuerais los culpables? Nos tildan, lamentablemente. Por eso yo a mi hijo siempre le digo, nos encontramos en un barril con leche y tenemos que seguir pataleando hasta que se convierta en mantequilla y estaremos en tierra firme. Porque hasta el día de hoy siempre tratan de enlodar lo bueno que está saliendo. Tenemos un restaurante, quisimos abrir el Villa Baviera con una idea para el turismo. Hubo muy buena receptación, pero hay muchos que no están de acuerdo porque dice ahí se mataron la gente. Bueno, ahí se torturó la gente, sí, pero no en ese lugar, sino que a 8 kilómetros del lugar donde está ese centro turístico y eso queremos que la gente venga y se entere. Ellos han llegado miles y miles de personas de Alemania, de Estados Unidos, de todos lados, llegan y vienen a enterarse en persona lo que es la historia. Y aquí estamos nosotros dispuestos, sin tabú, sin escondite, sin tercera opinión, solamente responder a las preguntas que ellos quieren saber y sepan la verdad cómo fue. De hecho, pues hay yo, un libro... a la que pueda iré para allá, así que... y espero conocerle. Bienvenido. Hay un libro que salió en Alemania que se llama Frauen Protocolos de Villa Baviera, donde las mujeres dicen, déjenos hablar. Hay como 14 o 15 testimonios solamente de mujeres. Ese libro está en Alemania, en alemán. Pero entre todos estos testimonios aparece el testimonio de mi señora,
en que hemos recibido comentarios que lo mal, primero la felicitan por la valentía que tuvo en decir las cosas cara de palo como son y como fueran. Y lo otro, porque se atrevió a contar la crueldad con que ella tuvo que crecer hasta el día de hoy. Y bueno, se lo recomiendo a la persona que quiera, que entienda alemán, que lea ese libro. Y de hecho yo, ¿Su la parte mujer de habla mi... español, por curiosidad? Claro, ella es chilena y después que nos casamos, ahí aprendió a practicar más el español, porque el español dentro del tiempo de Paul Schaeffer era solamente buenos días, buenas tardes y nada más. Es decir, se aprendía español, pero no se practicaba para no tener comunicación con la gente de la vecindad. Vale, vale, eso no lo sabía también. Ahora entiendo por qué muchos se fueron a Alemania, porque al final todos hablaban alemán, entiendo. Es que muchos de ellos también llegaron de niños aquí y fueron, dicho bien claramente, fueron sometidos a este sistema. No tenían, aunque ellos tenían sus papás, sus mamás, el tutor era Paul Schaeffer. Él tomaba la decisión. De hecho, ellos le decían a sus papás y a su mamá, le decían tío, tía. Nunca le decían papá, mamá. Y algunos ni siquiera sabían quién eran sus padres, quién eran sus hermanos. Aquí hubo una separación de familia muy, muy profunda. Pero ahora, gracias a Dios, cada uno tiene su familia, se respeta, hay libertad de expresión, libertad de religión, libertad social. Y como dije, yo tengo 3 niños, tengo una casa en Parral que queda a 40 kilómetros, pero tengo también otra casa acá dentro de la colonia en que estamos viajando día a día o semana por semana. Y depende de donde quieran estar los niños, estamos nosotros también. Vale, muchísimas gracias por conectarse, pero ¿le podría preguntar a su mujer si le parecería bien contar otro día su experiencia aquí? No hay problema. Bueno, ella no está en este momento acá. No, pero... cuando vaya bien. Y imagino que el Discord es de su hijo o de su nieto, ¿no? Entiendo. Que... mi hijo... No, por favor, vale, hijo nomás, nieto no. Perdona. Uy, le he cagado. Cumplió recién 18 años hace 2 semanas. Vale, ostras. Pues sí. Pero si tengo su correo, le voy a mandar el testimonio de este libro de mi señora en castellano. Yo mismo lo traduje. Ah, pues genial, pues sería genial y así lo leo antes de hacer la entrevista, si al final accede. Que su hijo se ponga en contacto conmigo cuando pueda, por aquí o por mi correo y hecho. Muchísimas gracias por conectarse. Ya, y gracias a todos ustedes y bueno, a Hernán un abrazo por este medio. Siempre nos vemos, crecimos juntos, éramos compinches y creo que lo seguiremos siendo. Un abrazo a todos y un millón de gracias. A usted, hasta luego. Madre mía, ¿eh? Una montaña rusa de emociones. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. De nuevo repetir que eso no era ningún reportaje en directo ni nada, ¿vale? Que se diferencie el trabajo cuando hay un trabajo previo y cuando no, ¿vale? Aquí es cuando no hay trabajo previo. Yo creo que se nota bastante. Pero la idea es ir haciendo el tema de... El reportaje en concreto sobre Colonia Dignidad. Iba a decir I Am Academy, madre mía, estoy obsesionado, ¿eh? El reportaje en directo sobre Colonia Dignidad, irlo haciendo en directo. Entonces, si al final pues su pareja accede y tal, pues lo haremos también en directo. Luego, cuando vaya reorganizando toda la información, vaya haciendo la escaleta y tal, que es algo que hago también antes de ir a grabar, pues también lo haré aquí en directo, os lo voy comentando y tal, pues si parece interesante. Y luego, cuando vaya a grabar, pues eso ya no podría ser en directo, ya os haré un making of, ¿vale? Todo eso que digamos. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.